Dios te bendiga. Soy el pastor Rafael Isaías Valera y te invito a compartir momentos edificantes en la presencia de Dios. Hoy quiero compartir un tema de mucha importancia y es un consejo, una recomendación que Pablo le hace a un pastor, a Timoteo, y quiero que analicemos eso sintetizado. Vamos a extraer de la palabra de Dios la revelación que Él nos trae, la enseñanza que Él quiere que aprendamos hoy en este tiempo. Buenas noticias, así que prepárate. Quiero orar, quiero dar gracias a Dios por este tiempo que me permite estar aquí. Y quiero que te unas conmigo ahora en este momento porque esta enseñanza que Dios nos va a dar hoy, creo que nos ayudará a mantenernos posicionados en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Así como Pablo tenía la premura de que Timoteo andara en los caminos del Señor correctamente, así también por el Espíritu recibimos la enseñanza para mantenernos en estos tiempos difíciles haciendo la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias por este momento que tú me permites estar aquí, Padre, para enseñar, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de ti, conforme al don, conforme al llamado, conforme al ministerio que tú nos has dado, dando por gracia, Señor, de lo que tú nos has dado para la edificación de la iglesia. Bendice a todos los que van a escuchar, bendice a la gente que se va a conectar, a la gente que lo va a compartir. Yo deseo que recibas de la plenitud de Dios gracia sobre gracia. Deseo que recibas de su amor en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que el fruto del Espíritu abunde en ti hoy y siempre. Dios te bendiga. Continuamos. Pues bien, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3 desde el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repito, palabra clave: persistencia. Pablo le está recomendando a Timoteo y le dice que persista en lo que ha aprendido, que persista en lo que ha aprendido. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Persistir en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Muchas cosas en la palabra de Dios hemos estado aprendiendo a través del tiempo, desde que nacimos, y los que tuvimos el privilegio de crecer en un hogar cristiano, que desde niño ya íbamos a la iglesia, desde el vientre de nuestra madre, como son cristianos, ya sabemos por la ciencia que el niño escucha. O sea que los que tuvimos ese privilegio estamos persuadidos, estamos escuchando palabra de Dios desde el vientre. Y Pablo le escribe a Timoteo como su hijo, como su pupilo, como su compañero de ministerio, y le dice: persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo aprendiste? ¿Qué es lo que hemos aprendido? De la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hemos aprendido? El consejo de Dios para ser sabio. Pablo le dice que esta palabra, si tú persistes en ello, dice que esto que has aprendido desde la niñez pueden hacerte sabio para la salvación. O sea que la palabra, el estudio de la palabra, el persistir en lo que hemos aprendido puede hacernos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Persistencia. ¿Y qué quiere decir la palabra persistencia? La palabra persistencia significa insistencia, firmeza, empeño en ejecutar algo. Repito, insistencia, firmeza, empeño en la ejecución de algo. O sea que si hemos aprendido en la palabra del Señor sus consejos, sus estrategias, lo que Dios quiere y nos enseña aquí a través de las Escrituras es que nosotros persistamos en esas enseñanzas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser sabios
no en nuestra propia opinión, sino en la opinión divina, para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos aprendido y que la gente pueda recibir esa palabra divina pura para ser encaminado hacia la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. Necesitamos entender esto. Persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú y yo en lo que hemos aprendido en el consejo de las Escrituras. Necesitamos persistir, que es firmeza, estar firme en lo que hemos aprendido, con consistencia, no volubles en el conocimiento de la verdad. Hoy, donde mucha gente está caminando como en una arena movediza, hoy están firmes y mañana se están hundiendo. Dios quiere que persistamos. Persistir es firmeza, firmeza en lo que hemos aprendido, firmeza y empeño. No solamente firmeza, sino que te empeñes, que pongas deseo ferviente en lo que has aprendido. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo por el Espíritu. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persuasión, la incitación a seguir haciendo lo correcto por el conocimiento de ello, porque es bueno. Y Pablo le dice el por qué. Porque haciendo esto, siguiendo el consejo divino de lo que has aprendido, haciendo esfuerzo para eso, esto te hará sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, por la fe. Hay una combinación aquí. Si persistes en el conocimiento divino, en creer el conocimiento divino, en hacer las cosas correctas, dice la Biblia que usted y yo vamos a ser sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, vamos a andar no a tientas, vamos a andar no tropezando, vamos a andar no en tristeza, sino que vamos a andar en gozo, en bendición, porque tenemos el conocimiento del Santísimo y esto nos hace sabios y nos encamina por el camino de la salvación. Recuérdense que la palabra salvación viene del griego soteria y esto significa pasar con seguridad, estar protegido de daños, y es el camino que nos conduce a la vida eterna. Salvación. Cuando Dios nos da la salvación, nos está diciendo, que es lo que está Pablo escribiéndole a Timoteo: mira, que esto te va a hacer sabio, si persistes en lo que has aprendido, esto te va a hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. Entonces, cuando le habla de salvación, le está diciendo, tú vas a poder pasar en este mundo con seguridad. ¿Qué es lo que significa? Viene del griego soteria, la palabra salvación. Cuando Cristo dijo, les doy la salvación, el que cree en mí será salvo, está diciendo, te voy a dar algo para que pases por este mundo banal, movedizo, incierto, con tantas vicisitudes, para que tú y yo pasemos seguros, pasar con seguridad. ¿Por qué? Por la protección divina, porque Él ha puesto a nuestra disposición el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y les defienden. ¿Qué más? El Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso podemos pasar seguro, pasar con seguridad y protegido de daño, significa esta palabra salvación. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos porque Dios ha vencido al mundo. Así que ha sido un placer compartir esta palabra. Persistencia. Persistencia en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo aprendiste? ¿De quién lo aprendiste? Primero lo aprendiste de Dios. Y segundo lo aprendiste de un pastor, de un mentor, de un maestro en la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. Persiste en eso. ¿Y de quién lo aprendiste? De esa persona que se esforzó, que estudiaba la palabra para que tú y yo tuviéramos ese conocimiento. Usted y yo que crecimos en la escuela bíblica, en la escuela dominical, donde íbamos y recibíamos palabra para el simiente de nuestras vidas. Pablo le está recomendando a Timoteo que persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo aprendiste? Primero de Dios y también de ese maestro. También de tu padre y de tu madre que se esforzaron. Persiste en esa enseñanza. ¿Por qué? No es simplemente estudiar por estudiar, no es simplemente persistir, estar firme, sino que para que seas sabio para la salvación
para que entre conocimiento en tu cabeza y sepas que fuera de Dios no hay nada, que separados de Él nada podemos hacer, que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, y que todo árbol que en Él no lleva fruto, es cortado y echado al fuego. Persiste en lo que has aprendido, que te persuadiste y desde pequeño aprendiste las escrituras. Quizás usted no lo aprendió desde pequeño, pero sí recibió palabra. Y Dios nos dice en este día, persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo aprendiste? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, en esto pensad. Así que, y quiero añadir a esto, para ya culminar con este tiempo de buenas noticias. Salvación por la fe. Sabiduría para salvación por la fe. Aleluya. Primera a Timoteo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oiga esto, ten cuidado de quién, de aquel, de este, no, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste, aquí viene la palabra persistencia otra vez en la segunda carta. En esta primera carta, ten cuidado de ti mismo, de esa carne que te dice, no busques a Dios. Invierte un tiempo mediocre en el estudio de la palabra. No medites en las escrituras. Pierde tu tiempo en el ocio. Dale a Dios un tiempo mediocre, pírrimo, un tiempo que no le das a nadie. Cuídate de ti mismo, de dormir más de la cuenta. Cuídate de ti mismo, de darle a Dios la sobra, porque Dios no la toma. Dios lo que busca es excelencia. Él nos da excelencia para que nosotros también tengamos excelencia. Cuídate de ti mismo. Cuidémonos de nosotros mismos. De esa carne, de eso que el apóstol Pablo expresó cuando dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo mismo. Por la persistencia en la palabra, en el consejo divino. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de la doctrina. Que tus pasos no resbalen por descuido, por no tener en primer lugar el consejo divino. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Firmeza, sé firme en esto. No titubees. Mantente consciente de que esto es el alimento que te va a mantener en salud espiritual, para que la física siga permaneciendo. El alimento espiritual. Persiste en esto con firmeza, con empeño en la ejecución de esto. ¿De qué? De estudio de la palabra, de meditación en la palabra, de la oración. Persiste en lo que has aprendido de este niño y de quién lo aprendiste. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, cuando pones empeño, cuando eres firme en esto, te salvarás a ti mismo, y no solamente a ti, sino a los que te oyeren. Porque van a ver en ti esa firmeza, van a ver en ti esa persistencia en la ejecución del estudio de la palabra, de la fidelidad a Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de la obediencia constante a su palabra, aún negándonos a nosotros mismos. Porque nos cuidamos de este cuerpo de muerte que no le gusta orar, que Jesús dijo que es débil la carne. Sí, hermanos, sí, amigos, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, y te harás salvo, sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Sí, esa salvación que Cristo trajo, donde rompió con la maldición y la condenación que teníamos. Estábamos proscritos, estábamos en maldición, estábamos desterrados, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Pero Dios en su amor envió a su Hijo para rescatarnos del pecado, de la maldad, de cuantas cosas en el pecado adámico original hicimos.
en esa vulnerabilidad a pecar. Mas Cristo vino para darnos poder sobre la muerte, poder sobre el pecado, poder sobre Satanás, poder sobre las debilidades, sobre todas las cosas, autoridad para nosotros persistir. Tenemos otra grabación donde hablamos acerca de que Dios, juntamente con la tentación, nos dará la salida, que Dios no tienta a nadie, que Dios nos dará la fortaleza, la capacidad para que con su Espíritu Santo nosotros usemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dominarnos a la hora de pecar, pensar en Dios, en esa figura más alta y no decir, no, porque yo era débil, porque me sofocaron, hermanos. Si hay que correr como lo hizo José. Pero no hay excusa para dejar a Dios. Es como yo le digo a alguna gente que se descarrían y lo veo por ahí. Me dicen, no, que dejé, ¿y qué es lo que pasa? Mira, que esto, que lo otro. Y yo les digo después que me dan todas las excusas. ¿Y qué te hizo Dios? ¿Qué te hizo Jesús para que tú lo dejaras? No, no me hizo nadie. Entonces, ¿por qué lo dejaste? Hay gente que quieren hacer algo que está dentro de su corazón. Y Satanás hace mucho le está poniendo. Y por la falta de conocimiento en las Escrituras, por no persistir en ello, por no tener firmeza en ellos, el enemigo toma ventaja en sus vidas y entonces ellos se apartan. Roba el enemigo la semilla que ha sido sembrada por el descuido en el huerto donde estaban, que se dejó a expensas del enemigo, no se persistió en ello. Por eso Pablo le dice, persiste en ello. Se te sembró una semilla, se te dio una palabra y ahora tú debes persistir en ello, cuidando eso que se te sembró, quitando las asperezas, quitando toda basura que te cae encima o que el enemigo te quiere echar, o que gente viene para quitarte el fundamento, gente que viene a traerte cosas que difieren de la palabra de Dios. Pablo le dice, cuidado con tantas fábulas, con tantas ideologías humanas que vienen a sacarte del fundamento. Persiste en ello, en lo que has aprendido, que desde niño lo aprendiste y te persuadiste. Insiste, sé firme, sé fuerte. Como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si todavía no lo tienes, comienza a buscar a Cristo, comienza a buscarlo, porque Él se te va a revelar. Pero persiste en ello, en lo que has aprendido. Que nadie tome tu corona, que nadie te quite el sitial. No vengas con la excusa barata y vacía de que, no, que yo pequé, que dejé a Cristo. Cristo no nos hace nada todos los días, nos da beneficios. Usted puede dejar a una iglesia porque quizás usted lo quiera en su política, porque usted se quiere ir, ok, se obstina en eso, pero a Dios usted no lo debe dejar, porque Dios no le ha hecho nada, son beneficios. Y es la única forma de poder estar estable en este mundo. Por eso hay que persistir en lo que hemos aprendido, en lo que hemos oído desde niño. Sí, porque te hará sabio para la salvación, para tú discernir qué es lo correcto, para tú discernir y saber que fuera de este mundo no hay nada que buscar. Fuera de Cristo no hay nada que buscar. Que fuera de Él estamos solos, que estamos huérfanos. Por eso Jesús dijo, óiganme, no lo voy a dejar como este mundo, sino que a ustedes les dejaré el Espíritu Santo de Dios. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo que recibas de la plenitud de Dios gracia sobre gracia para entender su palabra y para recibir la revelación del cielo. Tu hermano Pastor Rafael Isaías Valera, te invito a que te suscribas para que obtengas consejos para mantenerte firme, para persistir en lo que has aprendido y te has persuadido, para que seas sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Sí y amén. Continúa en comunión con tu Padre las 24 horas del día por la fe.